Bloque 4. El origen de Europa. Grecia. El llamado arte clásico, el de la civilización grecolatina, constituye la base del arte occidental, de ahí su importancia para comprender todas las manifestaciones artísticas posteriores. De hecho, el significado de la palabra clásico es digno de imitación. El arte griego propiamente dicho se desarrolla desde el siglo VII antes de nuestra era hasta el año 31 antes de nuestra era, fecha en la que el último reino helenístico, Egipto, es absorbido por Roma, y su ámbito físico no es solo el sur de la península balcánica, sino que se extiende por todo el Mediterráneo. Hasta las conquistas de Alejandro Magno, hacia el año 330 antes de nuestra era, los griegos carecieron de una unidad política y se estructuraron en forma de ciudades-estado, independientes unas de otras, y que fundaron colonias por todo el Mediterráneo, formando una entidad cultural que se ha venido a denominar Hélade. Ni siquiera poseían una lengua única, por lo que se usaba una lengua sincrética llamada koiné. Así, el mundo helénico abarcaba lo que hoy día es la Grecia continental, el sur de Italia, Magna Grecia, parte de Sicilia, las islas del Egeo, la costa turca y un rosario de colonias por toda la costa mediterránea. Solo en contadas ocasiones los griegos se unieron contra un enemigo común, como es el caso de las guerras médicas contra los persas, quienes entre el 499 y 479 antes de nuestra era a punto estuvieron de conquistar toda Grecia, y quienes, por otra parte, ejercieron sobre los griegos una influencia capital en todos los aspectos. Era frecuente la guerra entre ciudades vecinas, incluso con constantes cambios de alianzas, como ocurrió en las guerras del Peloponeso, desde el año 431 al 404 antes de nuestra era, que enfrentaron a Atenas y a Esparta, apoyada cada una por una confederación de ciudades y que se saldaría con la hegemonía de Corinto. Precisamente, esta dispersión dotó a los griegos de una vitalidad especial que supo integrar en su cultura y sociedad todo cuanto consideraban positivo de los pueblos con los que entraban en contacto, entre ellos los iberos. Los griegos fueron una sociedad pragmática, con unas instituciones, tradiciones, arte y religión a la medida del ser humano, celosa de su independencia y con los pies firmemente asentados en la tierra. De hecho, la Hélade no solo será el origen del arte occidental, sino también de todas las ramas del saber, desde la filosofía o la ciencia a las matemáticas, la geografía, etc., constituyendo por ello el germen de lo que hoy es Europa. Así, las manifestaciones culturales griegas se rigen por la razón, por la mesura, la búsqueda del equilibrio, la observación de la naturaleza, la physis, y la belleza idealizada. El urbanismo, por ejemplo, se planificará de una manera racional. Los templos se edificarán con un módulo basado en proporciones a escala humana, y se aplicará un estudio matemático a la ejecución de cualquier obra de arte. En la búsqueda de una belleza ideal, los griegos aspirarán a la mímesis, la imitación de la naturaleza, aunque no dudarán en aplicar correcciones ópticas, muchas veces con cálculos muy elaborados, en aquellos casos en los que la apariencia engaña a nuestros sentidos. Sin embargo, el arte griego no se desarrolló de una manera independiente del resto del mundo, sino que debemos buscar sus raíces e influencias en el arte del mundo antiguo, en particular en el arte cretomecénico, deudor a su vez del arte realizado en el área mesopotámica, en Persia y en Egipto. En concreto, del arte egipcio se tomarán el canon aplicado a pintura y escultura, el gusto por la simetría, el uso de columnas, la arquitectura arquitrabada o adintelada, etc. Todo ello constituye un punto de partida a tener en cuenta. El arte cretomicénico es el arte desarrollado desde el tercer milenio antes de Cristo en el Mediterráneo oriental por pueblos que la historiografía ha relacionado con los aqueos de doradas grebas de los poemas homéricos. La Odisea, la aventura de Odiseo, también llamado Ulises, y la Ilíada, que narra la guerra de Troya.
Se llama creto-micénico porque las manifestaciones principales de este arte se encuentran en la isla de Creta y en la Grecia continental, en concreto en algunos yacimientos arqueológicos como las antiguas ciudades de Tirinto o Micenas. Esta civilización decayó tras una serie de catástrofes tanto naturales, volcanes o terremotos, como de origen bélico, invasiones dóricas, en torno al año 1200 a.C. En Creta se conservan edificios palaciegos, donde destacan las columnas troncocónicas, estrechándose en la base y con capitel conequino convexo y abaco cuadrado, origen del orden dórico. Como todas las manifestaciones artísticas del mundo antiguo, la arquitectura se cubría por completo por revoque y con policromía. Lo más característico es el rojo de estas columnas y los impresionantes frescos conservados y restaurados con un discutible criterio por Sir Arthur Evans, como el Salto del Toro o el Príncipe de las Flores de Lis o la conocida como la Parisienne, del Palacio de Knossos, que manifiestan clara influencia egipcia. El gusto por la decoración refinada y los motivos elegidos indican el talante vitalista y pacífico de sus moradores. Así es como podía encontrarse alguno de los frescos durante las excavaciones, y así es como quedaba finalmente restaurado. Por esto que se dice que fue una restauración un tanto discutible o un tanto intervencionista. Se debe mencionar también la cerámica, sobre todo la cretense de Camarés, además de algunas producciones con motivos marinos. El arte micénico destaca el carácter militar de sus recintos, coronados por una ciudadela o acrópolis, amurallados y construidos con aparejo ciclópeo, bloques de piedra sin tallar colocados unos sobre otros, como se ve en la imagen. En Micenas encontramos la llamada Puerta de los Leones, un interesante relieve con dos leones enfrentados encaramados a una columna troncocónica. Se conservan también algunas tumbas monumentales de planta circular, cubiertas de falsa cúpula, construida a base de aproximación de hiladas, y con corredor de acceso, llamadas tolos. En uno de ellos, el tesoro o tumba de Atreo, se encontró el ajuar funerario de oro del que forma parte la famosa máscara de Agamenón. Los palacios micénicos se solían construir en la Acrópolis, y se solían distribuir alrededor de un gran salón rectangular, conocido como Megaron. Las ciudades más importantes fueron Micenas, Tirinto y Pilos, aunque hubo otras muchas en esta época, como la primitiva Atenas. Después de este periodo de arte cretomicénico, que se extiende a lo largo de unos 2000 años, encontramos otras etapas de lo que viene a ser ya propiamente dicho el arte griego. La primera de ellas es la Edad Oscura, desde la invasión dórica hacia el año 1200 antes de nuestra era hasta el siglo VII antes de nuestra era. Es una etapa de formación poco conocida y donde lo más característico es la cerámica geométrica. A continuación, la época arcaica se extiende del siglo VII antes de nuestra era al año 475 antes de nuestra era, fecha que marca el final de las guerras médicas. Es una época en la que se fijan los órdenes arquitectónicos y las convenciones sobre la pintura y escultura, proporciones, canon, etc. Después, la etapa clásica se extiende desde el 475 hasta el 323 antes de nuestra era, fecha de la muerte de Alejandro Magno. Es el momento de máxima perfección del arte griego, coincidente con el esplendor de la Atena de Pericles. Finalmente, la etapa helenística, desde el 323 antes de nuestra era hasta la caída del último reino helenístico bajo el poder de Roma, es una etapa de expansión del arte griego, en la que se barroquiza, se hace más expresivo y naturalista, y se rompen las convenciones. El arte romano posterior bien podría considerarse heredero de esta etapa.